Hola, hola, gente lectora, muy buenas tardes. Es un gustazo daros la bienvenida al Espacio Cultural Santos Ochoa y al Agosto Clandestino, que nos levanta de la siesta en estas tardes agosteras, hoy no tan calurosa, por suerte, y nos trae a la librería a escuchar versos, a disfrutar de las metáforas de los poetas y las poetas que nos traen sus trabajos. Hoy, ¿De qué muere un buitre?, con Nerea Aguado Alonso, y Consejos de economía doméstica para extremófilos, con Nadia Favo Andrés, y conduce la conversación, la charla o lo que salga de aquí otra de nuestras queridas poetas, Sonia San Román. Yo creo que pasaremos un buen rato y creo que es posible que hasta al acabar o cuando ellas hayan charlado un ratito os den ganas de preguntar, de comentar o de lo que sea. Este será también vuestro micrófono, así que por favor, un aplauso pero enorme y empezamos. Buenas tardes y muchísimas gracias por volver a llenar una tarde más una sesión de Agosto Clandestino. Es un placer para mí y un gusto muy grande ser la presentadora de estas dos mujeres a las que quiero mucho. Además, como decía antes Nadia, estamos cerrando un círculo porque nos conocimos en un lugar muy clandestino también, en Undermount, Donosti, en un taller literario, hace un montón de años. Nos hemos seguido y me encanta lo que hacéis, así que vamos a contarle un poco a la gente eso que habéis hecho, eso que habéis publicado. Y yo me he leído sus libros, pero no quiero tampoco hacer una presentación al uso, sino a conversar con ellas y que después de esta conversación ellas puedan leer parte de su trabajo y después que ustedes puedan preguntar lo que necesiten, y espero y deseo que les encanten sus libros. En primer lugar voy a presentar a Nerea Aguado. Ella viene desde Pamplona. Es licenciada en Comunicación Audiovisual y especialista en Igualdad y comunicadora inclusiva. Así que, si meto la pata, por favor, corrígeme. Teniente Ripley, por cierto. Voy a citar sus publicaciones. Por ejemplo, ella empezó publicando en revistas y fanzines, colaboradora de la revista El Mono, si no me equivoco. También una publicación súper interesante que era la de Mujeres Legendarias, ¿verdad? Con la que rescató a mujeres olvidadas por la historia, con una ilustradora que era Irati FG, en 2018. Luego publicaste Ukelela, puede ser. Después Accidente Geográfico, y Callaba la Tierra, que se lo tengo por aquí, y el que vienes a presentar esta tarde, que es ¿De qué muere un buitre?, con V-Books, los dos últimos. Y luego tenemos aquí a Nadia Favo, a la que yo les digo a las dos mis Nereas, porque yo a Nadia Favo la conocí como Nerea Magnesio. Viene de Donosti y es filóloga hispánica y educadora social. Multipremiada. Voy a tratar de leer rápidamente todos los premios que ha recibido, porque son muchísimos. Ha recibido el primer premio del certamen María Luisa García Sierra en 2019, una mención especial en el premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad en 2020, el Blas de Otero de Majadahonda en 2022, el premio Poesía Ciudad de Pamplona en 2024 con Pitch, que es uno de los que viene a presentar esta tarde, y el segundo premio internacional de poesía Mar Poética 2024 en Marbella, que también nos lo presenta esta tarde, que es Consejos de economía doméstica para extremófilos. Siempre se me olvida el final. Maravillosos los dos. Entonces vamos a empezar un poco a hablar con las dos y por supuesto, si tenéis que interrumpirme, contestar a otra cosa, lo que os dé la gana. Las preguntas son solo el detonante para que la conversación fluya. Yo, por ejemplo, quería preguntarte, Nerea, tú que vienes de la comunicación audiovisual, trabajas en la igualdad, ¿cómo influye todo esto a la hora de escribir poesía? ¿Tienes presente, por ejemplo, a autoras que nos preceden? He visto, por ejemplo, en tu obra la presencia de la muerte, probablemente de tu abuela, quizá porque ya había leído el libro anterior. ¿Cómo compaginas estos dos mundos, el mundo de la poesía y el mundo de la comunicación inclusiva, del mundo de la igualdad? Pues yo siempre creía que no se tocaban, porque la poesía es mi descanso del activismo, de la profesión, pero creo que como un agua que va a un manantial subterráneo, acaba cayendo. Yo desde hace años solo leo autoras. Este año estoy leyendo algún hombre, pero llevo 9 años leyendo solamente mujeres. Buscando esas referentas como sois para
para sentir que mi voz es también mía. Y creo que, aunque sea mi descanso, me llevo como quien se lleva el peluche a la cama, todo eso, ¿no? Es cierto que una vez acabé el buitre me di cuenta que todas las muertes humanas que había eran muertes de mujeres. Bien mis abuelas, mis tías, aunque hubieran muerto primos u hombres, por lo que fuera, no sabría analizarlo, no aparecían. Y creo que ahí me di cuenta que, aunque para mí fuera un descanso, intentaba alejarme, a mí me cuesta mucho la poesía social y todo eso, al final, de alguna manera, estaba contando la otra cara de lo que yo vivo en la profesión y como mujer. Así que, si me preguntas hace 3 años, te hubiera dicho que no tiene nada que ver y ahora te digo que son 2 caritas. Sí que hay conexión. Sí. Muy bien. El caso de Nadia, a mí me hace gracia, no lo de tu seudónimo, Nerea Magnesio. No sé si tienes más seudónimos. Sí. He ido jugando. Sí. Sí. Y cuando juegas, ¿escribes poesía de manera diferente a medida que cambias de seudónimo o tu manera de afrontar el hecho poético es igual? Es un juego, hace poco lo descubrí, porque sí que, bueno, la palabra juego la voy a repetir a menudo, porque es verdad que todos los libros que he publicado nacen de los concursos y para mí los concursos literarios son un juego. Luego lo explicamos más. Y es verdad que yo nací como Nerea Magnesio como primer seudónimo porque había que concursar con un seudónimo. Entonces, bueno, pues detrás de ese nombre hay una gran historia de amor. Entonces nací así. Luego, bueno, es verdad que en redes también se me... maneras de entender la poesía yo creo que bastante diferentes entre las dos. En tu caso yo creo que le das muchísima importancia a la naturaleza. Leyendo tus libros casi veo en ti una animista, donde descubres en el cardo la manera de protegernos, donde hablas de la muerte como casi un proceso de renovación, donde descubres en las ramas la manera de quebrarse o en las hojas la forma de aprender a descender o a caer. Sí que quería que me contaras un poco, porque también me sorprende mucho cómo entremezclas todos esos elementos de la naturaleza a veces también con elementos urbanos, ¿no? No recuerdo bien el poema, pero hablabas de las aves de barrio, yo creo, o de los eucaliptos que tocan los astilleros. Entonces, bueno, esas imágenes tan poderosas de la naturaleza que va invadiendo a veces esos espacios urbanos, pero siempre la naturaleza en tu poesía. Cuéntanos un poquito, ¿qué significa para ti? Es el agarre. Para poder mirarme a mí tengo que salirme de mí. Y saliéndome de mí también descubres que somos naturaleza. Nos creemos fuera o como opuestos, ¿no? En este mundo que hemos construido como binario, pero el ser humano es naturaleza y nuestros rascacielos podrían ser termiteros y nuestra manera de correr podría analizarse como las alas de un insecto, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo conecto con mi naturaleza, con ser naturaleza, para mí lo urbano y lo rural o de campo o montaña no tiene esa división. Es una naturaleza creándose de diferentes maneras. Supongo que por eso la veo desde mi ventana y desde fuera de mi ventana veo mi ventana como algo natural. Y lo necesito. Necesito cada semana meter los deditos en las macetas, tocar la raíz y sentir que mis dedos también son raíz. Entonces yo creo que como me pasaba en la pregunta anterior, aunque en algún momento lo haya podido pensar como diferente, siempre lo he vivido como igual. Muy interesante. Y en tu caso, que hablabas del juego, tu poesía es lúdica totalmente, es puro juego. Me costaría definirla, aunque es maravillosa, pero no sé qué palabra ponerle, ni quiero ponerle etiquetas. Porque claro, tú la lees y descubres en ella onomatopeyas, lenguaje coloquial,
Yo sospecho, porque además fuiste finalista del L de Lírica, sospecho que muchas veces puede estar pensada también para el recitado, para lo performativo, o no sé, ¿qué relación tienes con lo oral, con la oralidad en este sentido? Es que se me da fatal. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Uf. Nadie diría, una finalista del L de Lírica. Sí, pero fíjate, eso fue una experiencia súper chula porque, bueno, me ha dado grandes amigas y amigos y, ¡ay, Enrique también estaba ahí dándome ese apoyo! Y fue una experiencia muy chula porque quería probar, a mí me apetece probar. Y dije, voy a embarcarme en esta aventura. Y un poco porque soy muy cabezona y yo quería llegar a la final y a ver lo que era. Y me di cuenta muy claramente que no era mi concurso, porque no soy buena encima de un escenario, porque creo que ya, bueno, uno tiene que hacer autocrítica y saber cuáles son sus puntos fuertes y no tan fuertes, y yo no encajaba en esa escena. Y ese fue un súper aprendizaje. Lo mejor es que nos dan una bolsa llena de productos de la tierra. Mira, de hecho hay concursos que yo elijo cómo concursar, digo, porque te invitan ahí a una noche y a lotes de producto de la tierra. Digo, yo me voy a ese concurso. Entonces no escribo pensando en la oralidad, porque no, al revés, soy muy vasca en ese sentido. ¿No? Y sin embargo es muy oral tu poesía. Sí, porque me gusta Está llena de el ruidos, ritmo. eso es. Sí, tengo que encontrar la música. Incluso a veces en palabras en mayúsculas que da la sensación de grito. Me hace gracia que digas lo de los productos de la tierra, porque en uno de tus poemas dice mirar el carro de la compra del vecino. Sí, me encanta. Es algo que hacemos todos. ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, hombre, claro. Que igual me he dado cuenta que lo que me atrevo, en alguna entrevista me han dicho, que lo que he conseguido también es eliminar un poco la autocensura, ¿no? Y poder decir en los libros cosas que igual no se dicen, no nos atrevemos a decir, y a veces las voces femeninas tampoco nos hemos atrevido a decir. Y ya, pues nos vamos atreviendo. Sí, por ejemplo, hablas de mujeres menopáusicas, Sí. De temas que realmente no son muy frecuentes en la poesía. En eso sí que, de alguna forma, igual sí que os tocáis, porque tú hablas, pues eso, de tu abuela, tu tía. Y yo, por ejemplo, en Pitch he notado a padre, Sí. en mayúscula, y en consejos de economía doméstica a madre. Claro. Entonces, claro, yo ahí veo el legado familiar. Incluso hablas de buscar las heridas, la herida de rechazo, no sé si lo dices así, la manera de relacionarnos con los hombres a través de lo que hemos aprendido del padre, o tú, por ejemplo, hablas de entrar a la casa donde la abuela ha muerto, como profanar un ataúd, ¿no? En ese sentido sí que se tocan vuestras dos poéticas. No sé si queréis, podéis hablarme, contestarme las dos, de cómo veis esto del librarnos de esa autocensura y de poder hablar a veces de procesos familiares, psicológicos o emocionales que a veces no se tocaban. A mí de Nadia me encanta y estoy enganchadísima a la parte más corporal, escatológica casi, muchas veces. O sea, no tiene ningún... Llega de una manera súper poética al sudor, a la baba, a lo que realmente nos forma muchas veces. Y a veces lo que nos molesta y por lo que estamos de mal humor es porque tenemos calor y no... Y creo que eso también ha sido muy tabú, y ha sido más tabú hacia nosotros, tanto la menopausia, la menstruación, pero ya directamente el sudor, los olores con los que juegas un montón. Igual en Buitre no, pero en Callaba la Tierra yo me obsesioné mucho también con los olores, y me gusta mucho leer a Nadia en esos poemas que de repente estás en casa, en tu casa, me parecen súper íntimos y a la vez súper necesarios que salgan de esa intimidad. Así que yo sí que veo también lo que dices tú, de romper muchos tabúes y llevarlo a lo incómodo, pero pues, tú siempre sacando una sonrisa, bien sea irónica o en... Sí, me gusta mucho. Bueno, luego yo creo que también compartimos... Bueno, trayectoria vital, entonces, bueno, la edad también te va dando, ¿no?
bueno, un aplomo, un sedimento, y yo creo que hay puntos de autoanálisis, ¿no? Donde dices, bueno, ya la crianza a tope ya ha parado un poco, ¿no? Los críos ya se van haciendo mayores y es donde la mirada, ¿no?, que has puesto siempre fuera vuelve un poco hacia ti. Entonces dices, bueno, pues ¿quién es esta muchacha? Entonces vamos a ver, ¿no?, qué es lo que ha pasado con esta señora y de dónde viene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pones encima de la mesa cartas importantes como pueden ser las figuras paternas. En mi caso son fundamentales y como uno de los libros el personaje principal era mi padre, siempre me quedó la cosilla de, fíjate también, ¿no?, porque decían, la que no estaba en la crianza potente era mi madre, ¿no?, y no había un libro sobre mi madre. Y entonces tuve que escribirlo y ese es Extremófilos. Me da la sensación de que es eso, es el mismo libro o la continuidad del uno del otro. Y es verdad lo que decías tú sobre el cuerpo, el erotismo, Nerea, el sobaco, el sudor, y todo con ironía, con humor, es cierto. Sí. Así que, ¿sabéis lo que os digo? Que vais a leer. Venga. Vais a leer ya un poquito porque la gente ha venido a escucharos. Vale. ¿Tú primero? Sí. A ver, estoy en la encrucijada. Bueno, presento 2 libros, que no sé si es lo habitual, pero a mí yo sigo órdenes de Enrique y me dice, bueno, presenta los 2. Es verdad que, aunque fueron premiados el mismo año, no los parí el mismo año, sino que Pitch, bueno, ha sido un trabajo de pulir, porque yo estaba empeñada también en participar y en conquistar el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, porque, bueno, Navarra es parte de mi ADN, mi padre es navarro y, bueno, no había lote de productos del lugar, pero bueno, sí que era un premio para mí muy, 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 muy importante, ¿no? Y aquí nace Pitch. Entonces, venga, os leo. Que me suelen preguntar quién es Pitch, pero bueno. Primer poema. ¿Quién es Pitch? Leo y te contesto. Bueno, no. Sí. No sé. Venga, voy a leer. Luego a ver si te contesto. No hay títulos en los poemas. Esto también es parte del juego, pero porque se me da mal poner títulos a los poemas. 42. Amo a Pitch a tientas. La gente tiende a desaparecer, así que cierro los ojos y ensayo. También le preparo comida reluciente, como las piedras lavadas por la lluvia. Comida proteica, como las nubes harapientas del verano. Comida selecta, como las palabras que se eligen para hablar con los muertos. Amo a Pitch con precisión quirúrgica, como las sillas ordenadas por las madres tras marcharse todos los invitados. 40. Hay un estribillo que se repite a lo largo del libro y que culmina en el poema final. El estribillo es: sentada en un banco, medio grita por el móvil. Cuando se ama, se cierran los ojos al besar, y tú no los cierras, y a mí me gustaría que los cerrases, Javi. Fuerte, fuerte, como cuando los niños se hacen los dormidos, como cuando acudes a una herida y la reconoces. ...66... El mismo día que me sacaron en el periódico, me hicieron una citología. Se me da bien desnudarme. 68. El grano de metal u otra materia que se pone dentro del cascabel para que suene se llama escrupulillo. Lo podía haber contado en la entrevista, hubiera salido en el periódico, pero ese día solo oía el vuelo de las moscas azules alrededor de los higos maduros y abiertos. ...84... Si te dijera que he soñado con un crucero sin barco,
que me besaba un hombre con zapatillas de Mickey Mouse, con avispas acostándose plácidamente en mi cama, no me creerías. Que soy un óvulo palpitante, que mis padres vuelven a estar juntos, que le pedía a un grillo, sóplame este ojo y ahora sóplame este otro, para que me vuelen los dos, no me creerías. Pero los hijos de divorciados, durante muchos años, siempre soñamos lo mismo, menos lo del crucero, que es algo sin demasiado sentido. Voy a parar. Luego pensamos. Yo creo que dicen que no muchas veces, pero siempre hay favoritos. Y uno de los míos es paciencia. ¿Y qué esperas de la rama rota de un árbol caído? El silencio, la pausa paciente tras la pregunta, el cobijo frente al cielo. Vengo de escribir muy cortito, pero en este poemario me voy alargando y ahora he aprendido, solo para poder llegar a cruzarme con Ventura y Miquel en la slam, a hacer más largo. Y me gusta este poemario que va creciendo conforme se deja de intuir la muerte y empieza a aparecer. Queloides. Corteza. Compendio de cicatrices, heridas y quistes. Hojas. Secas postillas que caen. Yemas. Abscesos de vida. Y solo cuando muere, desecha la carne en astillas, el árbol regenera su dermis. El que hace un poco de bisagra es el que da título al poemario, que no iba a estar y acabó en el espacio central. ¿De qué muere un buitre? ¿De qué muere un buitre que ni mata ni alimenta? ¿Quién erige el arma que el viento prende? Una lenta sombra vuelve carroña su envergadura. El poemario va dedicado a las muertes, a los duelos, a Pachi y a Inari, que murió mientras lo escribía, y hace una semana murió Puck, otro de mis gatos. Y ojalá este poema tuviera los dos nombres, o iba por los dos. Hay una muerte que no está, un maullido naranja y negro, que exige con mirada afónica quicios y acechos. Hay una mano abierta expulsando la caricia. Rasgo mis labios en el regazo que se seca. Contraída, aparto el pecho abierto. Al alarido blanco no llegan las palabras. Hay una muerte que no muere. Bueno, muchísimas gracias por la emoción, además. Yo quiero saber quién es Pitch. ¿Me lo vas a responder o no? Pitch es la abreviatura de un nombre cariñoso súper bonito que es Pichona. Qué bonito. Qué bonito. A ver, tenía esa curiosidad y es verdad, bien. Es verdad que también tenía la curiosidad de por qué todos los poemas tenían el mismo título, excepto el último que se titula Tarzán. Sí. ¿Por qué? Bueno, no hay títulos en los poemas porque, bueno, fui vomitando, son casi extractos, ¿vale? Bueno, es un intento de descifrar qué es el amor. Entonces utilizo un montón de voces multicoloristas hablando y explayándose sobre experiencias del amor. Es verdad que hay un hilo conductor, ¿vale? Porque en ese estribillo bueno, esto que hablamos de la música, ¿vale? Bueno, aparece un estribillo que se va repitiendo a lo largo del libro
y que se cierra con el último poema, que es el único que tiene título, que se llama Tarzán, y que, digamos, cierra el poemario. Y yo creo que a lo largo del libro, que la gente igual, o el lector no entiende muy bien de qué va este rollo, creo que lo entiende en el último poema. Por eso es verdad que concursando con él, bueno, tenía dudas de si iba a llegar a buen puerto, porque yo necesitaba que el jurado bueno, se sumergiera en el libro y llegara hasta el final, ¿vale? A veces los jurados van tan rápido que bueno, van saltando de un poema a otro y no llegan, ¿no? Bueno, a desmembrar y a extraer. Bueno, tú eres jurado. He sido jurado alguna Eso vez, es, y es eso verdad es. que... Entonces se va tan rápido que a veces cuesta, ¿no? Un poco, bueno, llenarse del sentido completo del libro. Entonces yo decía, a ver qué jurado mágico me toca y que lo lea hasta el final, lo entiende y se empapa y cierra el círculo. Y bueno, navarro, tenía que ser un jurado navarro. Ocurrió, o sea que... ¿ves? En ese sentido también tenéis conexión, es verdad que Sí. aparecen localidades navarras también Sí. en el poemario, Sí. y me acordaba, digo, mira, si es que al final... en tu caso, la presencia de la muerte incluso aparece en el título, ¿no? De que muere un buitre, y pensaba precisamente en eso, ¿no? El animal carroñero a la hora de morir convertido en carroña, esa reflexión que vas haciendo sobre las muertes, como tú muy bien dices, pero también de una manera muy luminosa. No sé, ¿qué podrías contarnos? Sí, desde cría siempre pienso lo típico que te dicen, si murieras hoy, ¿qué harías? Pues se me quedó grabado. Entonces intento no dejarme un te quiero por decir, lo tengo súper presente y creo que por eso disfruto tanto de la vida. Y cuando llegan las muertes que no piensas, el otro día escribía un texto para una cosa mía y pensaba en la potencia que tiene la luz para crear la forma de la sombra, ¿no? Y al revés. Entonces, de repente, esas muertes dieron sentido a muchas cosas que no veía. Fueron muy claras. Y hoy pensaba en eso, en ver la luz al final del túnel, lo que se cuenta, y digo, claro, es que es todo luz. A mí me pasa mucho con mis libros, que son como oráculos que no entiendo hasta después. O sea, tengo uno abandonadísimo que se llama Poemáforos, que escribía en los semáforos en el coche, y es como si predijeran mis años siguientes. Este que estaba viviendo esas muertes cuando lo escribí, vuelvo ahora con otra muerte y me acompaña muchísimo. Un libro que pensaba que ya estaba harta, que cerraba una trilogía, accidente geográfico, callaba la tierra y buitre, dejamos la naturaleza, me voy más a la estructura ahora, y de repente ha sido como, vienes a acompañarme, muerte de nuevo, pero no sé, hoy decía, seré gótica, emo, estas que, ¿no? Necesito mucho en el proceso el proceso físico de la muerte. Cuando han muerto mis gatos he necesitado cunarlos ya muertos, tocarlos, velarlos. Y cómo nos han arrebatado eso, y creo que este libro reflexiona también un poco de esa necesidad de contacto con el hongo, con el olor, y a la vez de mirarlo hacia arriba, porque no puedes tocarlo sin luz, no puedes ver la muerte sin luz, no sé. Ahora ya te digo, me trae un poco revuelta este libro justo esta semana, este mes. Pero creo que la muerte es muy clara en los dos sentidos, en el de luminosa y en el de no hay otra opción. Y creo que eso está. Qué interesante. O sea, además es que yo creo que también ponías, ¿no?, que te daba la poesía o este tipo de reflexiones, te daba ciertas respuestas, y vamos, que si nos las estás dando. Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero yo quería... Sí, bueno, oye, fenomenal. Leí una entrevista tuya que me gustó mucho, que decías, las dos cosas más importantes de la vida son los procesos creativos y el amor. Ya que hablamos de muerte, vamos a hablar también del amor, ¿no? Y de esta otra pequeña muerte. ¿Sigues pensando esto o añadirías algo? Sí. Bueno, tú hace poco has tenido un titular... Yo qué sé, ya. Sobre el amor. Yo últimamente... Yo también he dicho eso yo. Pero hoy hemos venido a hablar de vuestro libro. Y yo ya no sé lo que digo últimamente.
¿Qué me has preguntado? ¿Qué es el amor? No, que si sigue siendo igual de importante para ti los procesos creativos y el amor, ¿no? Y además es que lo veo como muy unido en tu obra. El amor, el erotismo, el cuerpo, la ironía, el quitarle importancia a todo, incluso, no sé si, no llegas a hablar de tachaduras, ¿no? Pero sí hablas de tachaduras o de recortar o de reescribir. Borrar. Sí, escribir, borrar, eso escribir. es. Sí. Joder, ¿qué te cuento? ¿Tú cómo te tomas los procesos creativos también, Nerea? Mientras Pues, ella se lo piensa. Yo sigo con mi tema y mi libro. Hace poco, bueno, como estoy con La muerte revisitada, leía que el duelo es amor, y yo lo siento muy así, ¿no? De repente se te queda un montón de amor sin destino, o sea, porque cada amor por cada persona es diferente, y la muerte, o sea, lo que sientes en una muerte es amor, y el proceso creativo es lo mismo, en el sentido de solo se vive y se atraviesa haciéndolo. Ahora que estamos también con inteligencia artificial y que yo la tengo un poco esclavizada con algunas cosas, hay cosas que nunca pasaría por ahí, porque creo que no puedes escribir sin escribir. No puedes amar sin... suena como a dedicatoria, pero es que lo que descubres escribiendo, la imposibilidad de encontrar la palabra, de darle la forma que tú tienes aquí, y de repente encuentras otra cosa y te ilumina. Creo que cuando queremos es igual, porque tú quieres querer de una manera y se entremete el cuerpo, las agendas, la vida, y entonces acabas queriendo de una manera aún más guay, y creo que eso está precisamente en los poemas de Nadia también mucho. En la cotidianidad acabas encontrando un amor mucho más explosivo que ese ideal que muchas veces pretendemos, ¿no? Y creo que en eso, para mí, se parece el proceso creativo y querer, que solo se puede dar casi en el fallo, casi en la imposibilidad, ¿no? Y creo que todo arte es la imposibilidad de llevar a cabo la idea primaria, y el amor igual, no sé. Me encanta, cualquiera dice nada ahora. Claro. Ya, te entiendo. ¿Qué te voy a decir yo ahora? Oye, me encanta, porque esto también es un acto de amor realmente. A mí me gustaría que leyerais un poquito más. Me he quedado un poquito corta con lo que habéis leído. Sí. Yo no sé qué opináis, pero yo quiero que lean más. Sí. Venga, a ver. ¿Qué va? Vale, pues vamos con consejos de economía doméstica para extremófilos. Mira, en este me suelen preguntar que a ver, ¿por qué este título también? Bueno, para mí, mira, dentro del proceso creativo, creo que los títulos, no se me da bien los títulos de los poemas, pero creo que los títulos de los libros, creo que tienen que ser, bueno, la llave, ¿no? La primera llave que te abre a lo que vas a descubrir. Y eso sí que me lo tomo en serio. Creo que también un poco por parte de... bueno, de esta trama que es, o este submundo que es el tema de los concursos, creo que cuando llega un título seductor a un jurado, bueno, creo que dice, a ver qué pinta esto, ¿no? O sea, ¿de qué va? También es verdad que el reto de este libro nace con el tema del dinero. Creo que en nuestras vidas cotidianas y en el amor, mira, voy a ir hilando, ¿eh? Parece que no contesto, pero contesto. Creo que en las parejas se habla súper poco del dinero, ¿no? O sea, nos enamoramos, me encanta, nos vamos a vivir juntos, y dices, bueno, esto lo pago yo, esto lo pago a medias, hacemos un bote, y luego, no sé, ¿no? Se hace un poco ahí de bola, y entonces se habla muy poco del dinero, y era un reto traerlo a un libro de poesía. Eso unido, es que yo también, ahora me doy cuenta, a veces se me va, unido a que es verdad que yo quería hacer un libro donde hubiera una figura principal, en este caso mi madre, porque ya os he contado que hice uno dedicado a Laita, a mi padre, y como una manera de cuidar el amor, porque esto también he leído hace poco, bueno, damos por hecho, ¿no?, esto del amor o del afecto, pero yo creo que hay un momento donde, fíjate,
que es súper antirromántico, hay que sistematizarlo. Es decir, yo vivo en Donosti, mi madre vive en Donosti y no nos veíamos. No, por eso de ahí va, Amaya, quedaremos, el curro, Amaya, quedaremos, los niños. Y llegaba el momento y yo no veía a mi madre. Pasaban meses, ¿no? Y esto del afecto, dices, bueno, pues ¿dónde va quedando, no? Lo vamos a ir minimizando y de repente dices, una figura tan importante a la que quiero tanto, no estoy viendo. Y en esto que dije, vamos a cambiar la estrategia y vamos a sistematizar el afecto. Y vamos a quedar todos los viernes. Y en mi agenda, todos los viernes hay un café con mi madre. Y esto es sagrado. Bueno, mi madre está con sus amigas, vamos, porque mi hija pequeña, bueno, y es una forma casi antirromántica de mantener el amor hacia alguien, ¿no? Dices, joder, ¿cómo se me ocurre poner en una agenda que yo tengo que quedar con alguien, ¿no? A quien amo, pues lo vamos a hacer. Y en esos viernes de café con mi madre, claro, el único día casi que nos vemos, mi madre habla. Y ahora no se atreve a hablar porque, claro, como hay cosas que me ha dicho que están en el libro, me dice, Nadia, esto no lo escribas. Y de manera casi espontánea, claro, aparece un gran personaje como es mi madre contándome cosas de su generación con sus amigas maravillosas y yo las he introducido, ¿no?, en este libro. Y es verdad que, bueno, una etapa importante de mi adolescencia, preadolescencia, hubo un momento complicado en casa donde, bueno, no había mucho dinero y donde en aquella época nos teníamos que buscar un poco la vida sin gastar. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que hacíamos barato, que no costase mucho dinero, ¿no? Y yo, bueno, pues voy dando consejos sobre qué hacer cuando no hay mucho dinero en casa, ¿no? Y en ese batiburrillo, bueno, pues sale este libro. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Te contestaba todo, ¿no? Vale. Me gusta mucho leer como primer poema el poema que abre el libro. Posar intensamente desnuda. Tener un colchón de ahorro. Palpar la jácena de entre las piernas. Entregarse a la libertad financiera. Sentir la húmeda certeza de que estamos vivos. ¿Qué importan los versos que escribiré después? Y me ha apuntado algunos que no, sin saber hacer pan con nada. Para tener la misma contraseña para todo. Aceite de ricino 1, 2, 3. Venir al mundo para acariciar. Desde el cuello, bajando por la espalda con la punta de los dedos, es el espacio-tiempo plegándose con los dedos. Volver a subir por la espalda a cámara lentita hasta el cuello. Otra vez, que es el mismo cuello del principio, pero como si fuera otro, porque la piel de gallina es distinta. Venir al mundo para escribir, borrar, descubrir sabores. Escribir, borrar, decir, vale. Escribir, borrar, el verbo amaromar me encanta. Escribir, borrar, porque a veces en este mundo pasan las cosas antes de tener palabras para nombrarlas. Ay, ¿qué se puede hacer gratis? Enmudecer. Economizar palabras. Fregadero, poema, amante bandido. Practicar los silencios nutritivos. Bordonear con la mirada. Ahorrarse palabras. Reconcomio, avispa, portal de Belén. Ensayar la afonía. Olvidar todo lo que dice esta guía de economía doméstica. Tejer nasas. Catapultar palabras. Ménade, tetrabric, herida viva. Mirar las fuentes de las plazas y pensar que la vida baila como río enano y turbio hasta el mar. Ay, espera, el último te voy a leer el de... Ay, mira, ¿qué más podemos hacer? Fingir que te gustan las flores. Fingir que sabes cocinar.
que sabes muchas palabras, que sabes hacer la declaración de la renta, el muerto en la piscina, planes de futuro. Fingir que ligas mucho, que no te has hecho otro esguince, que ligas mucho y de manera natural, que tu vida no se resume en casa, curro, curro, casa. Fingir que cuando le ves solo se alegran las gatas. Fingir que quieres a padre cuando en realidad sientes pena, pena mezclada con pena primitiva, mezclada con culpa primigenia, cuando en realidad sabes que eso ha marcado tu relación con los hombres, cuando en realidad sabes que querer profundo te da miedo, que querer profundo te embarra, te embrea, te embrolla, que querer profundo no sabes. Fingir que te gustan las flores y darle un beso. A ver quién lee ahora. Pues yo voy a copiarte el leer los que no suelo leer. Yo sí pongo títulos y los uso mucho para recordar, porque me gusta mucho investigar. Se me ve una idea y tengo que llegar al fondo de por qué me ha atraído. Y hay dos poemas, por lo menos, que me descubrieron algo que no sabía. Uno es Fuga de Tempero, que es cuando los vencejos, cuando llueve, claro, no hay insectos, y los vencejos no se quedan quietitos parados, siempre están volando. Entonces, solo se paran cuando anidan un poquito y tienen que alimentar muy rápido a las crías. Si no hay alimento, son capaces de cruzarse distancias como el Canal de la Mancha, atravesando cualquier borrasca para pillar cualquier insecto, lo guardan aquí, lo vuelven a traer y no se comen ninguno. Si necesitan insectos, se van devorando así, o sea, hacen un poco de autofagia. Entonces me flipó esa manera de perpetuar la especie, ¿no? O de querer, según con qué enfoque lo mires. Y tuve que escribir sobre eso. Fuga de Tempero. Su pura hiedra, su garganta henchida de insectos, la lengua recluida y la mirada, irritada de borrascas, fija en la exigencia del nido, que hiberna en esta lluvia que no acaba y vacía el cielo de alimento. Siempre me acabo obsesionando con... Este es el libro de los vencejos. Hay alguna golondrina, me permitirás, pero en este caso se puede, ¿eh? Sonia sacó un decálogo de los noes, sí, y los noes eran las golondrinas. Lo tengo guardado yo también. Escucha, pero en ese momento yo estaba haciendo de jurado. Ya. Estaba leyendo 800 libros y había muchas golondrinas y entonces acabé. Pero no tengo nada en contra de vuestras golondrinas, de verdad, ni contra las de vosotros tampoco. No, yo no escribo golondrinas porque me acuerdo de ti. Tengo ese decálogo ahí en la mesilla. Sí, yo también me lo guardé. Era muy bueno, pero con el vencejo nos permitirás una golondrina. Hay otro que también me apasiona, todo el género botánico Quercus, robles, encinas, alcornoques. Si fuera el horóscopo celta sería roble, todo. O sea, sale así de cortito, pero hay una obsesión detrás de cada poema muy potente. Creo que se da también en los frutales, pero se da en las encinas que dan fruto, que es la becería, que es un año sacan mucho fruto y al año siguiente, a veces son bianuales, pero suele ser año, echan como menos. Tienen como una manera de regularse, que haya más polinización. Bueno, ahí como asienten, seguro que me lo explican mucho mejor, porque lo tengo un poco olvidado, pero me apasiona la manera que tiene la naturaleza de ser y permanecer, ¿no? Eso del cambio climático nos va a matar a los humanos, la naturaleza va a seguir como tenga que seguir, ¿no? Y aunque ahora leo solo autoras, yo he crecido con Miguel Hernández y Manuel Machado recitados en casa y tenidos que aprender delante de mi padre. Entonces, no sé, este tipo de las encinas me conectan mucho con esa poesía y con Castilla también. Becería. Nace antigua la encina, con sus historias de líquenes escritas en hojas serias y empolvadas. Se queja en cada era su corteza agrietada.
retorcida en sus ramas. La savia fresca huele a la humedad que sube calentada desde el pasto, y amentos y estigmas asoman, casi solares, casi amarillos, jóvenes casi, del todo tiernos, y nace la encina de nuevo. ¿Has leído uno del agua del río? Sí. Otra cosa que me obsesiona, que siempre tengo que tener cerca un río. Hay un cauce. Hay un cauce que comienza donde piensa que termina, donde el lecho se vuelve costa, litoral y salina. Hay un cauce. Por él discurre un río que se estrecha, que inunda más allá el regadío. Hay un cauce sin caudal, todo guijarros, ramas y meandros. Hay un cauce que no sabe, que se volvió todo sal. Otra cosa que también se dice siempre, lo de la rima, que sí, o rimas o no rimas. Bueno, pues yo soy de aprenderme las normas, porque soy la niña buena que lo tiene que hacer todo bien, pero luego me las tengo que saltar. Yo vengo de la Ribera de Navarra, y ahí aún se echan los versos en el Judas, la tradición que más me gusta, más machista que pueda haber. Ellas salen de romanas, ellos de romanos, todo, pero se echan los versos. Y se cuentan los cotilleos del pueblo, por supuesto, en octosílabo. Aunque ahora me estoy despegando, la oralidad me parece el motor que creó la poesía. Entonces, no puedo despegarme de la rima. Cuando conecto con algo de mi pueblo, me sale la rima enseguida. En este está porque está el canal, que además de río siempre hay un canal en la ribera, la sal, los guijarros. Y noto mucho, sin que yo me dé cuenta, sé que estoy escribiendo sobre mi pueblo porque me sale la rima sola. Sí, sí. O sea, la intento no crear y de repente, y digo, pues para mí, me la quedo de regalo para mí. Sí. Sí. Así que ahí tenéis también. ¿Ya está? Ya está. Yo no sé si queréis preguntar algo a las autoras. Rosa. Gracias. Perdón. Sí, Nerea, tú acabas de decir cambio climático. La naturaleza seguirá como tenga que seguir, pero es que a este paso, al paso que va la burra, los terrícolas se van a convertir en extremófilos. ¡Qué buena! La mejor intervención de la tarde. Sí. Sí, a ver, no estoy a favor de la crisis climática y todo eso, sino de esa sensación de ser el centro y de cuidar la naturaleza. A ver, que me meto yo en cada berenjenal con esto. Quiero decir, desde mi punto de vista, no es cuidar la naturaleza para nuestro beneficio, sino por ser parte de la naturaleza nos estamos poniendo en riesgo como especie, porque el resto de especies seguramente muchas de ellas se vayan adaptando y lo que no es ser vivo, las rocas, los procesos climatológicos van a continuar. Será un planeta muy diferente en el que no estaremos y no lo viviremos. A eso me refiero con que lo que es el planeta seguirá su curso y quienes estamos en riesgo somos la especie humana, que nos ponemos en riesgo a nosotras mismas con estas barbaridades que estamos haciendo. No deseo la extinción humana y mucho menos cargándonos además cosas tan preciosas como las que tenemos de ríos subterráneos, de montañas, de acueductos, incluso de desiertos, que son imprescindibles también. Así que estoy de acuerdo y no quería dar otra sensación, ¿eh? De hecho, la reflexión de que muere un buitre fue porque me encontré una cría de buitre muerta con las alas abiertas al pie de un molino eólico y me generó una gran contradicción. Porque, claro, realmente la transformación verde y la evolución, para quién es, en qué momento y qué cosas pueden aún mejorarse, ¿no? Y de que muere un buitre si ni lo matan ni mata, ¿cómo llega un bebé buitre a morir, ¿no? Creo que eso podría
ser un poco lo que vertebra, cómo ocurre algo que debería parecer imposible. Una pregunta. Una trampa. Ay. Bueno, primero una pregunta. Has dicho, Nerea, que lees solo poesía femenina. ¿Cómo ves el estado de la cuestión en ese aspecto? Y Nadia, te tengo que llevar la contraria. No se te daba nada mal, ¿eh? Así que, por favor, tampoco digas esas cosas que no son verdad. Por lo menos los que te hemos visto Vale. sabemos que no es así. Bueno, gracias. La poesía escrita por mujeres creo que está... yo veo el estado de la cuestión muy mejorado y estaría bien que fuera retrospectivo, ¿no? Que pusiéramos en valor la poesía que se escribió. Gracias a algunos autores me he reconciliado también con la poesía masculina y creo que empieza a haber vasos comunicantes que por fin se pueden hablar en algunos casos de estar en determinado equilibrio. Creo que, por ejemplo, Agosto Clandestino lo hacéis muy bien. En la Slam también se nota la potencia, que así siempre nos ganan las reinas. Sí que creo que queda por revisar mucho canon y queda por revisar la universalización de los temas. Quiero decir, que es un tema de poesía y que es un tema de poesía más apellido. Ahí creo que es donde nos falta mucho de quitarnos como estacas mentales, de poner un cuño y de en base a eso ya interpretar todo, ¿no? Yo estoy apasionada con lo que estáis escribiendo, con lo que se está apareciendo y también veo que, perdón, es que no me venía preparada para esto y voy pensando a la vez que respondo, por eso respondo lento. Creo que hay que tener mucho cuidado con los términos como, perdona, pero femenina, cuando eso representa el estereotipo o el género más que el sexo de las personas, con el 8M, el 25N, el ahora te llamamos porque eres mujer sin haberte leído. Creo que estaría muy bien que cuando hablamos de las poetas, de las escritoras, las leyéramos y las eligiéramos en base a si procede en este género, si procede en este festival, porque a veces es como eres mujer y escribes, venga, pero hay ciencia ficción, hay gótico y muerte por todos, no me había dado cuenta de lo gótica que era hasta hoy, hay algo mucho más físico, corporal y rompe tabúes, y no es... ¿no? Entonces... Sí, yo te lo he preguntado porque hace 10 años estrenamos aquí un documental que se llama Se dice poeta, en el que precisamente se hablaba de ese tema y este año seguiremos reflexionando sobre el tema. Entonces me ha llamado la atención simplemente porque lo has dicho tú y me parece muy bien. Yo creo que no tendríamos ni que hablar de poesía ni masculina ni femenina, tenemos que hablar de poesía y ya está, ¿no? Y en este caso a mí me da la impresión de que en ese aspecto, al menos en espacio, estamos ya... Luego ya veremos un poquito, ¿eh? En algunos lugares y en las formas. Cuando, aquí meto cuña publicitaria, cuando yo doy clase nos dicen, no, pero ya hay igualdad. Digo, no os equivoquéis, que paridad no es igualdad. A veces nos parece que el número es igual a la calidad o a la representación. En imagen se ve muy bien. Si tú estás, hay un hombre y una mujer y un hombre está haciendo cosas y otra mujer está decorando, el número te da, pero la representación no. Y creo que aquí, por ejemplo, se ha tendido mucho también a panel de mujeres, pero hombre que abre, mayor, con determinada apariencia y trayectoria que viene también, ahora que hablabas de los concursos y todo, que ha significado ese canon y ese... mantener el cuidado de que siempre esté representado un trocito del folio, ¿no? Entonces, creo que ahora el reto que tenemos es pasar de la paridad al equilibrio. Y, por cierto, o sea, no sé cuántas veces me he visto ese documental, lo uso mucho de hashtag, además, porque
Yo me considero poeta y no poetisa y me parece muy potente el título, Se dice poeta. Y bendita gloria también. Sí, creo que el salto ahora en todos los ámbitos está en pasar de la paridad al equilibrio y al reconocimiento. El no, vale, hay mujeres, no, ¿qué mujeres? ¿Con qué nombre? ¿Con qué trayectoria? ¿Qué representación se hace de ellas? Todas las que están muertas aparecen con su foto de abuela, todas las que están vivas con una foto de hace 10 años. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Y me voy a callar porque aquí No, aquí aprendemos todos. Estábamos encantadas, ¿eh? Sí. Jo, solo por... Es que, claro, el mundo de los concursos y el mundo del jurado es que lo has mencionado y Sonia tiene experiencia. Yo, en mi afán de vivir experiencias, les comenté aparte del jurado de pitch, si yo al año siguiente podía participar como jurado dentro del concurso. Y bueno, he tenido la fortuna de hacerlo porque quería vivir también lo que era estar en al otro lado de la barrera, ¿no? Y bueno, es muy interesante. Es verdad que había 2 hombres, estaba otra mujer y yo, la otra chica no podía estar físicamente, pero bueno, dejó preparado todo. Y bueno, y ahí, o sea, suceden muchas cosas también en eso que has dicho de paridad. Y luego yo hacía un ejercicio antes, cuando empezaba a concursar, tenía la manía de buscar fotos del jurado del concurso que yo me presentaba, ¿no? Y claro, las fotos eran pues de unos señores bastante, de cierta edad, de otras generaciones más avanzadas que la mía, y yo miraba la foto y decía, ¿aquí no puedo concursar yo? O sea, yo decía, ya me van a entender lo que yo quiero decir. Luego, es verdad que te llevas sorpresas, porque hay gente más moderna, ¿no? Con edad en el DNI mucho más moderna que otra gente que tiene menos años en el DNI, ¿no? Pero bueno, que es un mundo curioso. Y bueno, por cerrar, yo quiero decir que es que, como ha iniciado Sonia un poco la entrevista, yo estoy un poco ahora obsesionada con los círculos. Y es verdad que estar aquí, que estoy encantada, gracias Enrique, ha sido un poco magia porque nos hemos vuelto a juntar las 3. Y es verdad que Sonia, o sea, fue mi primera profesora de poesía, porque fue el primer taller que yo participé, porque bueno, yo empezaba a escribir en Facebook, que eso ya mis hijos, mamá, eso en Facebook no, no. Y me parece muy mágico estar aquí otra vez, porque bueno, fuiste mi primera profesora. Y me acuerdo de varios ejercicios que nos hiciste. Es que me acuerdo un montón de ese día. Yo también me acuerdo. Que estaba Nerea como alumna. Y es en Igueldo, en una casa donde se hace un batiburrillo así, como las culturetas, ¿no? Se hacen ahí un montón de actividades. Yo no había estado en la vida. Yo allí otra vez con mi Corsa allí, que no sé llegar a los sitios. Y venías directa tú también en coche de Logroño. Y yo decía, ¡ay, qué maja la Sony! Sí, total. Allí un desparrame. Estaba tú. Coque también. Claro, Coque. Sí. Estaba Coque, estaba Nerea, es verdad, y estabas tú. Es verdad. Sí. Y ahí cada uno de nuestra madre y nuestro padre haciendo ariquetas. Recortando papelitos. Sí. Y un ejercicio de ver fotografías y a qué nos inspiraba cada uno. Y ahí cada uno, o sea, yo le miraba al de al lado, yo escribía así y el otro ahí, ¡guau! Y yo decía, guau, pero qué chulo, ¿no? Que cada uno ha tenido su camino y cómo, bueno, hiciste que algo naciera ahí y nos sembraste. No sé, yo sí diría de mí Entonces, tanto, pero bueno, me alegra muchísimo, sobre todo porque... A veces no se dicen estas cosas, ¿no? Y cuando dices, joder, digo, bueno, rebobinas, ¿no? Pasas la mirada atrás y dices, joder, pues eso, ¿no? La creación literaria, y dices, joder, pues es que
el capítulo 1 Fue Sonia. quizás fue ese. Así que gracias. Jo. Mira. Yo lo recuerdo exactamente Sí, igual. sí. Había vuelto a escribir de manera, lo que dices, un blog, redes, y recuerdo estar en la mesa entre la casa y el Estaba coqueta. desayunando, creo, fuera, donde comíamos. Tenía a Sonia al lado, que estaba contando, no sé si acá habías hecho el de las fotos. Es que eso fue un año antes de ese taller, Eso, creo, porque tú has el de estado las, 2 años. y luego Vale. fuiste creo que con la barrera del frío o así, con el de las fotos. Y yo la veía al lado y la veía, claro, mi primer contacto con gente poeta, con mujeres poetas, que no llevaban la boina de Carmen Martín Gaite ni nada, eran profesoras, madres, estudiantes, conducían, y no os estoy hablando del siglo XIX, pero era mi primer contacto. Y yo miraba a Sonia haciéndose el café, y yo decía, pero tú escribes y publicas y luego vas y recitas y haces esto y ¿cómo has conseguido los derechos de la foto? O sea, yo digo, esta mujer me va a odiar porque yo estaba con la libreta, pero cuéntame, y entonces esto, espera que me lo apunto. Ay, esto me ha dado una idea, o sea, me acuerdo, tengo ese cuaderno apuntadísimo con Sonia San Román y con Ana Jaca, yo no dejaba más que decir, ¿entonces se puede? ¿Entonces yo puedo un día escribir algo y me lo vais a leer? O sea, la importancia de las referentas, no solamente ahí, sino decir, hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Pero claro, lanzar, y yo, ¿cómo me va a lanzar? Pero sí, venga, a ver, ¿qué haces? Ah, pues mira, muy bien, pues dices, o sea, yo creo que no hubiera dado 2 versos si no llegara a ser por ti, por Yolanda y por Ana. Me vais a hacer llorar. Pero es así, o Así sea, que vamos lo a dejar recuerdo esto el momento. aquí, por favor, os lo pido. ahí la Os lo guinda. agradezco muchísimo, de verdad. Gracias por esta Gracias a tarde. ti, Ha sido un Sonia. regalo. Ha sido un regalo. Gracias, chicas. Sí, sí, sí. Sí, yo también, lo de los ciclos. No se levanta. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, en el momento no sabes que va a ser fuerte. Lo ves ahora Bien. y dices, mira. En primer lugar, gracias. Después de las 2 Ns entre Nadia y Nedea, supongo que no nos quedan muchas cosas por decir, pero como mujer está proliferando muchísimo los talleres poéticos, que además bajo precios módicos y asequibles, en una casita rural, y todo el mundo, yo que sigo defendiendo que todos llevamos un poeta dentro, pero afloran infinidad de poetas, que eso es como los vinos, que gratifica muchísimo, pero hay gente que te llega al corazón y hay gente que no, por mucho que quiera escribir. Pregunta. Resulta que no te gustan los títulos, pero vas mencionando los números. Te faltaba el 69, que es un número erótico. ¿Lo tienes? ¿Nos lo Bueno, tenías? igual no lo he leído. Bueno, pero pues luego, estará. si eres tan amable, ya que nos has dicho quién era Pitch, pues nos dices el 69. Y, en cierto modo, valoro muchísimo como... Te va a encantar además el 69. Ah, bien. Para mí y todos, supongo. Está muy rápido, ¿eh? Enrique. Pregunta. Entonces, Perdona. el juego, que valoro muchísimo el juego, y de alguna manera seguimos jugando. Hay de aquel que no haya jugado, no se morirá sin jugar. Esas máximas vienen de maravilla porque nos estamos dando cuenta que muchísimos adultos y adultas están queriendo volver a jugar. Se jubilan y ¿ahora qué hago? Bueno, pues los talleres de escritura proliferan muchísimo y de alguna manera es que ni te preocupa ni la métrica, ni las faltas de ortografía, pero sí que preocupa el cómo se expresan y lo que quieren decir. Después habrá correctores de estilo, pero no puede ser que todo vale. Y desde luego sería importante que también leyeran a hombres. ¿Me explico? Que desde luego hay muchos hombres, que no todos son iguales, igual que las mujeres, haylas, pero estamos llegando a una etapa de una exclusividad que a mí como mujer
de varios hermanos y todos varones, me preocupa. O sea, no todo vale, ni en hombres ni en mujeres, sino en esas personas que sienten, que escriben, que narran y que viven. Así que muchas gracias porque me habéis dado luz en las tinieblas que tenemos. Gracias. Vale, responde bueno. y cerramos con tu poema. Bueno, sí, tiene Coque otra pregunta. Vale. Pues entonces lee. Bueno, creo que voy a contestar parte de lo que has preguntado y otra parte igual, Nerea. Es verdad, yo sí que he sido asidua a los talleres de poesía. En concreto, aparte del de Sonia, he estado muchos años también en un taller que tiene Carmelo Iribarren en Donosti, varios años consecutivos. Allí hay un pupurrí de alumnado impresionante y es verdad que el tema del no todo vale es cierto. A mí a veces en ese taller, con mucho cariño, por parte de algunas de las componentes, me echaban en cara que yo, por ejemplo, pues creo que en los 2 libros no utilizo mayúsculas, excepto, bueno, desde padre, ¿vale? Porque utilicé la mayúscula de padre como significado y significante de lo que quería yo decir con padre, pero bueno, eso me sirvió para eliminar el resto de mayúsculas y dar, ¿no?, luz a las palabras clave del libro. Yo ya me sé la regla de ortografía cuándo hay que utilizar las mayúsculas, pero es verdad que cuando ese dogma atraviesa todo el libro, se entiende que el autor ha querido, ¿vale?, con conciencia y a sabiendas, que ha eliminado esa mayúscula para hacer resaltar otras palabras en mayúscula. Entonces, estoy de acuerdo que no todo vale, que hay que hacer, no hay que ser, no sé, un exquisito y mirar con lupa, jo, tú has hecho errores ortográficos, bueno, porque se sobreentiende. Si tú quieres leer un libro como hay que leerlo, sabes por qué no he utilizado esas mayúsculas. Y si te vas a centrar solo en que es un error gramatical, bueno, pues has leído un libro, pero no has entendido, no te has emborrachado de ese libro. Y yo creo que esto es como, bueno, como el ejemplo que has puesto, como los vinos. Yo no entiendo nada de vinos, no, pero sé cuáles me gustan y cuáles no. Y lo mismo pasa con los libros de poesía. Y hay unos que me gustan por lo emocional, otros por el rigor estilístico, otros porque me cae bien el que escribe y no lo conozco. Bueno, ahí hay un batiburrillo también súper chulo y súper mágico de por qué nos gustan unos libros y no otros. Y 69. El doctor Gavarain concluye que tengo las mamas heterogéneamente densas y el útero de forma, tamaño y ecoestructura normal. El doctor Gavarain no sospecha que siento el cerebro atestado y lleno de gas, como si tuviera ensalada de col, y que últimamente solo encuentro la paz mirando como un sapo las máquinas de bolas de chicle. El doctor Gavarain me aconseja volver el año que viene. Yo quiero responder, si puedo, también, por si no me he expresado bien, cuando yo leo solo mujeres, no es porque los hombres no me gusten, es porque he leído muchos hombres que me han gustado, que me los han enseñado en el cole, en el instituto, en la universidad, en los talleres de poesía, y buscando el conocer tantas... Estás buscando la paridad. Un poquito, pero sí que busco... No tengo tiempo para leer más hombres porque me faltan muchas mujeres en mi lista por leer. Entonces, ahora empiezo un poquito a volver y encima vuelvo a los que ya he leído, no te digo más, con certificado de calidad, pero sí que es cierto que había mucha literatura, no solo poesía, a la que no había accedido porque solo me habían enseñado a unos ciertos hombres. Y cuando la he descubierto, se me ha abierto el hambre. Y aunque quiera racionalmente decir, me cojo a este, de repente se me cruza una mujer y digo, claro, es que me lleva allí, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que leer de todo hasta malo,
como los vinos, para saber lo que no te gusta también. Soy muy fan de la literatura basura, entendedme, de es verano, dejadme tranquila, no, porque ya cuando escribes además lees para escribir muchas veces, entonces un poquito de, ya sé que esto no me viene bien, ya sé que es un vino de más, pero déjame hoy el vino de más, ¿vale? Y me parece muy importante también saber, y va relacionado con el juego, la gramática, el todo vale o no, por qué hacemos las cosas. Yo sé por qué solo leo mujeres, sé lo que me falta, sé cuándo juego, yo me encanta aprenderme las normas para saber cómo se juega. Y entonces ahí igual hago trampas, pero porque quiero una cosa determinada. Creo que hay que tomarse el juego muy, muy en serio. Y creo que ahí está la clave de que te salga de una manera u otra. Cuando dices, es que esto se juega así, no puedes jugar al parchís con las reglas del ajedrez, ¿no? Entonces dices, ¿a qué juego? ¿Con qué y luego puedes llevarte las fichas del parchís al ajedrez y a ver qué sale. Pero creo que el juego es imprescindible tomárselo un poquito en serio. También. Gracias. Coque quería... Hola, qué guay. Que nos lo pasábamos de puta madre en el Igeldo, ya lo recuerdo. Yo os miraba a vosotras como que erais élite, de verdad. Pero también a las alumnas. No, ella. vosotras también. Porque... Yo no había escrito. No, pero bueno, ya... Estábamos. Pero yo os miraba con eso. De ahí las borracheras que me cogía yo para intentar estar En fin, eso ya... A ver, una reivindicación y una pregunta, ¿no? La reivindicación es... poco se habla de Fabia Fado Andrés y mucho de Berta García Faez. Con esto quiero decir que para mí tú eres una pionera de nuevos lenguajes. Años antes del fenómeno Berta, con la reivindicación de la cursilería, el amor chiquito, otro tipo de palabras, yo todos estos nuevos lenguajes los encontré en ti. O sea, yo no sé si es porque es en Donosti y ha sido periferia hasta hace poco, y yo qué sé, el fenómeno, pero podías... Bueno, para mí estás a la altura de Berta García Faez, mira lo que te digo, ¿eh? Y la pregunta es, pues, si podías revelar la historia de amor que dio el seudónimo de Nerea Magnesio, porque Sí. creo recordar que era muy bonita. Sí. Bueno, muchas gracias por los piropos. A ver, sí, cuento la historia. Es muy bonita, la verdad. Bueno, voy a intentar resumir. A ver, Nerea Magnesio. Vale. Ya he dicho que vivo en Donosti, hay una avenida principal al lado de las universidades que... Ay, no sé qué árboles son. Bueno. Ya iremos a verlos. Hay algún tiro que huele muy bien en esa avenida, ¿no? No sé qué árbol. Bueno, entonces está enmarcada la carretera por estos árboles. Y en uno de estos árboles... paralelo a las ventanas, mira, de la Uni de Educación Social donde yo estudié, había un cartel súper grande en un árbol con una cartulina azul y un corazón que ponía I love Nerea. Y firmaba en pequeñito un tal Mati. Entonces, bueno, la pareja que tenía en ese momento, nos robamos esos dos personajes, ¿vale? Entonces, bueno, para mí él es Mati y yo desde aquel entonces, bueno, desde ese momento era Nerea. Robamos esa historia de amor que nosotros la fuimos alimentando porque intuimos que era una chica que estudiaba en esa facultad y que su enamorado Mati, pues como... ¡Qué romántico!, ¿eh? Sí. Bueno, pues como muestra de superamor le había puesto un cartel enorme al lado de la ventana, esto inventado, porque claro, o sea, no sabíamos nada de eso. Pero bueno, como parte del juego, ¿vale? De ahí nació el seudónimo y como, bueno, necesitaba un apellido porque Nerea ya me había robado Nerea. Bueno, y él estaba en el mundo de la escalada, y en el mundo de la escalada el magnesio es la pieza clave para conseguir casi todo, ¿no? Lo que era subir. Entonces ya, bueno, pues hicimos el match de una historia de amor inventada que nosotros seguimos alimentando con algo que para nosotros en nuestra vida personal, en la suya sobre todo, como era el magnesio,
pues nos daba un súper seudónimo que fue el con el que yo me lancé en la poesía. Entonces soy una experta en robar historias que no son mías, en robar historias a mi madre, en robar historias a mis amigos. Entonces soy un peligro porque nunca se sabe lo que estoy robando por ahí. Ese es un poco el resumen. Qué bonita. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias. por haber estado esta tarde hasta el final con nosotros. Espero que hayan disfrutado y gracias a las autoras porque habéis sido vosotros, un lujo. a vosotros de por verdad. venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias.